Sin ti nada somos en el... Una familia sin Cristo es un cuerpo sin alma y es un barco a la deriva. Después de Dios, tu familia es lo más importante. Lo más valioso que jamás podrás tener. Ama a tu familia de principio a fin, sin medida. Es el seno espiritual donde se fomentan las costumbres y las creencias que irán siempre contigo. Porque donde quiera que vayas, siempre serás parte de ella. Y recuerda que es hermoso tener una familia en Cristo Jesús. Qué hermosa será la mañana del domingo, allí asistir, escuchando palabras de vida. Alabado sea Dios. Bien, amados, vamos por favor a ponerse de pie y cantemos una alabanza. Sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. Alabado sea Dios. Amados, el hermano José ya elevó una oración al Padre e incluyó en esta parte. Así, amados, que en esta mañana vamos a hablar de un tema y lo creemos importante. Todo lo que se habla de Dios, que es para bienestar de nosotros y para su gloria, la gloria de Dios, es de suma importancia. Y nosotros tenemos, hermanos, que tener en cuenta esta parte. Vamos a hablar bajo el título El primer lugar para Dios. El primer lugar para Dios. El texto que vamos a ver es Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36, que dice la Biblia de la siguiente manera: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermano, el primer lugar para Dios. Según podemos nosotros ver, en Génesis capítulo 1, versículo 1, la Biblia nos enseña que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando habla de crear, hizo de lo que no existía, lo hizo todo. Creó los cielos, y el decir crear los cielos incluye todas las cosas que están en los cielos. Todo lo que está en los cielos es creado por Dios. Pero como dice también que creó el cielo y la tierra, no solamente podemos decir que la tierra per se, sino todo lo que existe en la tierra, todo lo que está sobre la tierra, todo lo que está en los mares, fue creado por Él. Los árboles, los metales, las piedras preciosas, los monstruos marinos, las aves de los cielos y todo lo que existe fue creado por Él.
Pero también dice Génesis capítulo 1, versículo 26, que Dios también creó al hombre. Que Dios hizo al hombre. ¿Qué pasa, hermanos? Dios creó los cielos, creó la tierra, creó al hombre. Lo que existe en la tierra y lo que existe en los cielos fue creado por Él. Entonces, es de Él y es para Él. Entonces, ¿qué lugar merece Dios? ¿Qué lugar merece Dios si fue el creador de todas las cosas? Amados hermanos, como Él es el creador de todas las cosas, Dios entonces es que debe de estar en primer lugar. Pero saben que Él es el principio y también el fin. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 22 versículo 13 que Él es el principio y es el fin. Ahora bien, amados, cuando hablamos de principio y de fin en cuanto a algo que ha sido hecho, que ha sido creado, estamos hablando de algo que tuvo un inicio y que va o que tuvo un fin o va a tener un fin. En cuanto a Dios, cuando habla de principio y de fin, se refiere a la eternidad de Dios. Se refiere a que Él es eterno, a que Él ha existido siempre y siempre existirá. No es que Dios fue creado en una ocasión y que va a ser eliminado en otra ocasión o exterminado. No. Cuando habla de principio y fin, Dios estaba antes de la creación y va a estar o está después de la creación. Porque decir va a estar, estaríamos diciendo que no está. Dios estaba antes de la creación y estará o está también después de la creación. ¿Entendemos, hermanos? Porque hablar de principio y de fin puede haber un equívoco en nuestra mente y decir, oh, pero Dios fue creado, pero Dios no existía porque tuvo un principio. Bueno, hermanos, lo que nosotros conocemos de Dios es que ha existido siempre. Es que ha existido siempre y siempre existirá. Quise buscar algunos significados de la palabra principio o de la palabra primero y de la palabra lugar. Y buscando algunos significados acerca de la palabra primero, dice, indica el nombre al que acompaña o al que sustituye. El primero. Ocupar el lugar número uno en una serie o en otras cosas. Ocupar el papel número uno significa el primero. Esta otra parte me gusta mucho de este significado. O no tiene otro de su misma especie anterior en el tiempo o en el espacio. No tiene otro de su misma especie. ¿Y quién es este que no tiene otro de su misma especie? Porque si hablamos, por ejemplo, del primer hombre de nuestra nación actualmente, ¿cuál es? De nuestra nación, el presidente de la República es el primer hombre de la nación, ¿verdad? Pero hay muchos o había muchos igual que él. Pero en el entonces, ahora actualmente es el primer hombre de la nación porque es el que dirige, ¿verdad? En cuanto a Dios, no hay otro como Él. Y si nos vamos, quiero leer este pasaje bíblico en Judas. Quiero irme a Judas para que veamos Judas 25. Dice la palabra de Dios así: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Al único y sabio Dios. ¿Hay otro como Él?
No lo hay. Entonces, amados hermanos, el primero no entre la nación, no entre un continente, sino el primero en el mundo. Y el único es Dios. Por ende, merece la primicia de la vida. Merece lo primero en nuestra vida. La palabra primero, quise buscar el origen y según encontré, la palabra primero dice, y este vocablo surge de una raíz simética. La palabra simética tiene este significado. Es relativo a los pueblos que se establecieron en Mesopotamia y el próximo Oriente, con antelación al primer milenio antes de Cristo. Y ahí surge la palabra primero, según pudimos investigar, que tienen lengua de un mismo común, con origen de un mismo común. Ahí surge la palabra primero. Así, amado, que los árabes y también los judíos vienen, hermano, de este siméstico, o sea, son de los primeros que fueron establecidos. Y de ahí surge esta palabra primero. Es importante, hermano, entender que primero, si buscamos otras palabras acerca de esto, es el que ocupa lo que antecede a cualquier cosa. Y como sabemos, Dios antecede a cualquier cosa, no a todas las cosas. Dios antecede, es el primero, el que está ante todas las cosas. Amén, hermanos. Buscando el significado del lugar, dice porción del espacio real o imaginario que se sitúa algo. O sea, espacio, porción del espacio real o imaginario en que se sitúa algo. Un lugar, en tal lugar existe esto. ¿Dónde está el Palacio de la Presidencia? En la México, ¿verdad? Ahí hay un espacio donde está situado. Ahora, en cuanto a Dios, ¿en qué lugar lo tiene usted situado? Estamos hablando del primer lugar para Dios. ¿En qué lugar lo tiene usted situado? Amados hermanos, después de conocer el significado de estas dos palabras, es bueno, hermano, que pensemos en qué lugar es que tenemos a Dios. En una ocasión, escuché a un predicador decir acerca de Dios, que muchas veces los cristianos tenemos a Dios como un botiquín. ¿Saben lo que es un botiquín? Es donde se ponen algunos medicamentos de primeros auxilios para un accidente cuando existe algún problema. Por ejemplo, aquí tenemos un botiquín. Ahora, regularmente aquí hay algunos hermanos que llegan primero para abrir la congregación, organizar. Y podríamos preguntarle a cada hermano que llega, ¿piensa usted en el botiquín cuando llega? ¿Y cómo es tener a Dios como un botiquín? Bueno, hermanos, decía este predicador que es solamente acordarnos de Dios cuando tenemos el problema. Cuando pasa un accidente, aquí cuando hay un hermano que se pone malo, inmediatamente acudimos a buscar el aparato de medir la presión o el aparato de medir el azúcar, y si se corta, buscar algodón y así sucesivamente. Pero nos acordamos en ese preciso momento. Y a veces, hermanos, tenemos a Dios de esta manera. ¿En qué lugar? Si buscamos el orden de prioridad,
¿En qué lugar está el botiquín en esta congregación? O en los vehículos. Muchas veces los botiquines que tenemos en los vehículos están en la parte trasera, en el baúl. Y muchas veces cuando los sacamos están sucias de grasa porque estaba junto al gato, estaba junto a algunas cosas, porque no le ponemos mucha atención. Pero cuando tenemos un accidente que nos cortamos, ahí de una vez acudimos al botiquín. Ahí nos acordamos. Cuidado, hermanos. Tenemos a Dios como el botiquín mío. Hay que tener cuidado y entender, amados hermanos, que Dios tiene la primicia. Ahora, Él es el primero, quiera usted o no quiera. Pero ¿sabe algo? ¿A quién le conviene tener a Dios en primer lugar? ¿A Dios o a mí? Hermano, Dios tiene el primer lugar siempre, porque Él es el que es. Él es el eterno. Él es el que ha existido y existirá siempre. Y sin usted Dios es Dios. Y sin mí Dios es Dios. Pero usted y yo sin Dios somos poca cosa. O nada. O menos que nada. Porque de la nada Dios hizo todo. Amados, ¿en qué lugar tenemos a Dios? Quiero, hermano, que miremos un punto acerca de este tema. Y miremos la escogencia de Dios hacia el pueblo de Israel. Y quisiera, por favor, que el hermano de la cabina me buscara Éxodo 19, versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y versículo 6. Vamos, hermanos, a mirar. Vamos a mirar allí cómo Dios escoge a un pueblo y vamos a estar mirando qué Dios le pide a ese pueblo. Dice la palabra de Dios: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardara mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mío es toda la tierra. ¿De quién es toda la tierra? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios empieza a escoger. Estamos hablando de la antigüedad. ¿Sabían ustedes que Dios escogió a ese pueblo como suyo? Y estamos mirando la escogencia de Dios sobre Israel. Quiero también que vayamos a Deuteronomio capítulo 4, verso 20. Nos enseña la palabra de Dios de la manera siguiente: pero a vosotros Jehová os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Dios lo sacó como su pueblo. Dios lo escogió como su pueblo. Sigue diciendo el capítulo 7, verso 6 del mismo libro de Deuteronomio: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Vemos que Dios escogió, Dios escogió a este pueblo para que le sea un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo dedicado solo a Él. Y sigue diciendo Éxodo capítulo 14, verso 2: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios.
Y Jehová te ha escogido para que le sea un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Estamos mirando, ¿verdad?, cómo Dios está escogiendo a ese pueblo. Lo ha santificado, lo ha apartado para que sea ese pueblo santo. Sigue diciendo también el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 26, verso 18, de la manera siguiente. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusividad, posesión de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guarde todos sus mandamientos. ¿Para qué lo escogió Dios? Para que guarden sus mandamientos. Entonces, Dios apartó a un pueblo. Dios santificó a un pueblo. Dios, de todas las demás naciones que existían, Dios tomó un pueblo para sí. ¿Qué tiene que ver esto con darle el primer lugar a Dios? Vamos a ver, amados hermanos. Vamos a ver cómo Dios, escogiendo a este pueblo, también Dios le ha pedido a ese pueblo de su vida, de su tierra, que le den la primicia a él. Dios ha escogido a este pueblo. Y vamos a ver las primicias, como Dios la pide. Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 23. Éxodo, capítulo 23, nos enseña la palabra de Dios en el verso 19 de la manera siguiente. Éxodo 23, verso 19. Dice así: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerá a la casa de Jehová tu Dios. No guisará. Bueno, vamos a ver que Dios ha escogido la primicia de ¿qué? Las primicias de los primeros frutos de tu tierra. ¿Qué está pidiendo Dios ahí? Lo último, la rabiza, como llamamos aquí a los plátanos más pequeños. ¿Qué es lo que Dios pide? La primicia, lo primero. Y le está pidiendo los primeros frutos de su tierra. Deuteronomio también, capítulo 4, capítulo 18, versículo 4, nos enseña la palabra de Dios así también. Las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas la darás. ¿Ustedes ven? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? La primicia, lo primero. Dios no puede estar en último lugar. Dios no puede estar en un segundo plano. Dios debe de estar en primer lugar. ¿Por qué razón? Porque Dios es el creador. Y todo lo que Dios hizo, lo hizo para Él, para el deleite de Él, para el disfrute de Él. Hermano, y nosotros fuimos creados por Él. Entonces debemos de darle a Dios el primer lugar. Pero Dios también exige algo en cuanto al primer lugar. Éxodo capítulo 13, versículos 1 y 2. Vamos a ver qué pide Dios ahí. Éxodo 13, 1 y 2 dice: Jehová habló a Moisés diciendo, oigan qué, conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Ustedes ven? Dios aún pide también que el primer nacido de un hombre o de una mujer, hombre alguno, sea primicia para él. Así también de los animales. Dios pide que todo primogénito es
Amados, vuelvo y repito. ¿En qué lugar tenemos a Dios? ¿En qué lugar tú tienes a Dios? Amados, y podemos mirar en Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando se reunían para celebrar allí la fiesta, ¿verdad? La Pascua. Cuando se derramó el Espíritu Santo, a los israelitas estaban cumpliendo allí, porque allí se les llevaba todo cuanto la primicia era para adorar el nombre de Dios. Amados, es importante que nosotros meditemos en este día. ¿En qué lugar tengo yo a Dios? Sigue diciendo acerca de esta parte. Un segundo punto, tercer punto es que Dios, amados hermanos, de los dos pueblos, ¿saben que existían dos pueblos? Existía el pueblo de Israel como pueblo de Dios y existía el pueblo gentil, que eran todos los demás pueblos que no eran Israel, eran el pueblo gentil. Entonces, Dios de esos dos pueblos hizo un solo. Hizo un solo pueblo. Según Efesios capítulo 2, versículo 13 en adelante, la Biblia nos da una enseñanza allí. Efesios capítulo 2, versículo 13, dice la Biblia así: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Quién era los que estábamos lejos? El pueblo gentil. ¿Quién era el pueblo gentil? Nosotros y todos los que no eran de Israel. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dios hizo un solo pueblo, unificando el pueblo gentil con el pueblo judío, aboliendo en su carne, ¿la carne de quién? De Cristo, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, siendo la paz. Hermano, esto es para nosotros glorificar a Dios. Esto es para nosotros alegrarnos grandemente. Que no éramos pueblo, pero ahora sí somos pueblo. Por medio de Cristo. Somos pueblo. Dios en su soberanía quiso escoger a ese pueblo, y usted y yo tenemos que quejarnos ante Dios y preguntarle por qué lo hiciste. Él es el soberano. Él es el que sabe. Él nos hizo. Pero en su misericordia, ahora Dios hace un solo pueblo, derribando de esa pared intermedia que era la ley expresada en ordenanza, que no eran contrarias. ¿Por qué? Porque solo era para Israel. Pero lo importante es que ahora nosotros somos un pueblo. Pero ¿saben qué? Él nos escogió. Dice primera carta de Pedro, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Oigan qué nos dice. Esto es sumamente importante para nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó la tiniebla. Amado, Dios nos escoge como linaje, nos escoge como una nación. Somos una nación, pero no una nación mundana, sino una nación santa. Y esta nación santa es la que tiene el deber de tener a Dios en primer lugar. Es la que tiene el deber de en su corazón
reine Dios, reine la voluntad de Dios. Es importante, hermanos. Somos escogidos por Dios. Entonces, es importante que entendamos, amados, nosotros tenemos que analizar qué lugar tenemos Dios. Dice Tito, capítulo 2, versículo 14. ¿Quién es quien se dio a sí mismo, hablando de Cristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado, y purificar para sí un pueblo propio, celoso buenas obras? Un pueblo propio, o sea, de Dios. Este es el pueblo de Dios. No es Israel ya, sino el pueblo de Dios es aquel que obedece al Señor, es aquel que ha sido comprado, pero que ha aceptado esa compra y que se ha entregado al Señor y que vive para Él. Como pueblo de Dios, somos individuales, somos un pueblo, pero como pueblo de Dios somos individuales. Yo como persona, ¿dónde tengo a Dios? ¿En qué lugar tengo a Dios? Tenemos que entender esta parte. ¿Qué lugar nosotros? Amados, como vimos las definiciones, primero eso es lo que antecede a algo o a alguien, ¿verdad? Y el lugar es un lugar, escoger un lugar en el espacio. Entonces, vamos a mirar. Primero, antes de qué, de todo. Vamos de una manera personalizada. Digamos, no quiero preguntar, y quiero decir, levante la mano lo que tiene a Dios en primer lugar. No quiero decirle. Porque muchas veces hacemos este tipo de preguntas y podemos poner el hermano aún a pecar, a mentir. ¿Por qué? Porque a veces, si yo levanto la mano, o si Julio levanta la mano, y yo estoy al lado de él, la levanto, yo no lo tengo en primer lugar. Entonces, es mejor, hermano, que analicemos de este punto. Lo primero es lo que antecede, lo que está antes de todo. Vamos a ver, yo, cuando me levanto, ¿qué hago? Ya, hermanos, preguntémonos y analicemos. Cuando me levanto, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero? Cuando voy a mi trabajo, ¿qué es lo que hago? Cuando llego de la calle, ¿qué es lo que hago? Amados, miren qué pasa. El mundo está complejo. Hay muchos problemas en el mundo económico, matrimoniales, con los hijos, con los hermanos, y así sucesivamente, porque el enemigo está atacando porque le queda poco tiempo. Entonces, nos comprometemos demasiado con lo de afuera. Cuando me refiero a lo de afuera, me refiero a lo que no es de Dios. Nos comprometemos demasiado con lo de afuera y queremos estar igual a todas las demás personas y nos metemos en compromisos económicos en los cuales no podemos cumplir. Y entonces ya no me conformo con el trabajo que tengo, sino que ese tiempo que salgo de mi trabajo lo dedico para hacer un negocio ambulante, para dedicarlo ahí donde el vecino, para por las redes sentarme a vender, porque ya no cumplo con lo que me pagan en mi trabajo, pero fue que hice demasiado compromiso. Entonces, ese tiempo que yo tengo ya no me da para Dios, porque no tengo un compromiso con Dios. ¿En qué lugar tengo a Dios? Amados, ustedes saben que los domingos la mayoría de empresas, casi todas, no trabajan. Pero yo vengo de mi trabajo el sábado a las 12. Todos los días me levanto a las 6 de lunes a sábado, porque tengo que entrar a
a mi trabajo temprano. Pero el domingo hay culto a las 9. Y yo digo, wow, estoy cansado. Tengo la semana entera trabajando. Estoy cansado y tengo que descansar. ¿Quién es que sale afectado ahí? El trabajo, el tiempo de Dios. Porque entonces yo digo, yo me voy a levantar un chin más tarde y me levanto a las 9, entonces empiezo a bañarme, a prepararme, llego a las 9:30 a la iglesia o a las 9:45. ¿En qué lugar tengo a Dios? Es importante, hermano, entender que muchas veces nosotros estamos en trabajo y se nos ofrecen algunas horas extras y estando cansados la aceptamos. ¿Por qué? Porque necesito el dinero. Pero muchas veces llegamos a las 6 a nuestra casa y no voy a la iglesia miércoles y viernes porque estoy cansado. Pero me ofrecen trabajar hasta las 9 y lo hago. ¿Dónde tengo el lugar de Dios? ¿Dónde tengo a Dios? ¿En qué lugar tengo a Dios? Es importante reconocer, entender que Dios es el creador, que Dios es el hacedor, que Dios tiene el primer lugar y que a usted es que le conviene tener el primer lugar a Dios. Amados, conozco tristemente 2 hermanos, cuales teníamos un ministerio de visitar a los enfermos los domingos, llevarle frutas de aliento, de vida. Hay un hermano que negociaba, pero a lo que él le llevaba de producto, le ofrecieron un trabajo. Y lo hicieron administrador de una cadena de uno de los restaurantes de nuestro país. Y este era un hermano que se esforzaba. Trabajamos juntos. Cuando él me dice esto, le digo, hermano, él tenía un camión. Hermano, pero ¿y el tiempo de Dios? Y para congregarse, hermano, ¿qué va a hacer? No, hermano, el tiempo lo sacamos. Bueno, la cuestión es, este hermano aceptó ese trabajo. Hoy en día es un hermano próspero, un hermano que tiene apartamento, ha regalado apartamento a su padre y a su madre, tiene buen vehículo, un vehículos buenos. ¿Y dónde está él? ¿Qué ustedes creen, hermano? ¿Está en la iglesia? No, hermanos. Cuando nosotros nos robamos el tiempo de Dios, puede que prosperemos en lo material y en lo espiritual. Y al final de tus días, y cuando Cristo venga, cuando muera, y la misma historia con el otro hermano, que también éramos del mismo grupo. Y pena me da, porque era un hermano esforzado, un hermano que ayudó bastante a la congregación de las Lilas cuando estaba el hermano Oscar. Amado, es necesario que nosotros atendamos a lo que es primero. Fíjense, nuestra vida depende de prioridades. Nosotros actuamos de acuerdo a las prioridades. Si ahora hay un hermano que aquí está doliendo la cabeza, está tranquilo. Pero si hay un hermano que se desmaya, ¿qué ustedes creen que pasa? Inmediatamente hay hermanos que corren y lo llevan al médico. Porque es una prioridad. Así debemos tener a Dios, así debemos pensar de Dios, que Dios sea nuestra prioridad en nuestra vida, que Dios sea el primero, que Dios tenga el primer lugar, que Dios, hermanos, se alegre porque nosotros lo tengamos en primer lugar. Sepa, hermanos, que a Dios no es el beneficiado de esto, Dios no es el beneficiado de esto. El beneficiado de esto somos nosotros. Amados, pensemos en esto. Otra cosa es, discúlpenme,
Algunos se sienten ofendidos, pero Pablo dijo que no rehusó enseñar todo el consejo de Dios. Hermanos, acerca del horario de la congregación. Todos, ¿quién no sabe a qué hora nos reunimos? Todos sabemos, por lo menos los cristianos estoy hablando. Todos sabemos los días y la hora. Domingo de 9 a 11, ¿verdad? Miércoles y viernes de 7 a 8:30. Ahora, amados hermanos, tristemente vemos a hermanos siempre llegar después el culto está iniciado. ¿Está Dios en primer lugar? Pero quizá ese hermano no llega tarde a un compromiso, a su trabajo, porque tiene como prioridad su trabajo, porque si no va lo botan. Entonces, amados, es importante que en todo mi vida, que en todo momento, que en todo lugar, Dios tenga el primer. Miren, hermanos, cuando nosotros llegamos a la congregación con tiempo suficiente, usted tiene la oportunidad de dialogar con los hermanos. Y así usted puede conocer de un hermano una necesidad, pero también puede conocer de un hermano una bendición y alegrarse y gozarse. Y la Biblia dice que nos reunamos ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero ¿cómo usted estimula a un hermano? Si usted llega a las 9:15, a las 9:20 y ya a las 11 cuando termina, es el primero que está en la puerta para arrancar e irse. Hermanos, en el ensancho Sama, hermano Ruiz, Gerson y otros decían que había un culto de pasillo, donde cuando se terminaba el culto ellos se quedaban dialogando. Y es bueno, hermano, dialogar con los hermanos. Es bueno conocer a los hermanos. Es bueno interactuar con los hermanos para conocernos. Hermano, tratemos de llegar a tiempo. Cuando llegamos a tiempo, me acuerdo que lamentablemente ahora no lo estamos haciendo, pero antes llegábamos temprano un grupito y empezábamos a entonar alabanza. Y los que iban llegando se iban anexando, otros se quedaban dialogando. Pero hermanos, cuando empezamos y cantamos una cuanta alabanza antes del culto, ¿ustedes saben qué? Cuando inicia el culto, es como el pelotero cuando va a jugar, llega muy temprano y empieza a practicar 2 o 3 horas antes, y cuando va al juego está preparado para jugar. Pues así nosotros, cuando llegamos tempranos, cantamos, adoramos, hablamos, estamos preparados cuando inicia el culto con gozo y alegría para adorar a Dios. Amado, es importante que entendamos eso. Quiero decirle que a Dios hay que buscarlo. Dios merece el primer lugar. Como conclusión, hermanos, pudimos ver que Dios escogió a un pueblo, ¿verdad? Israel, según Éxodo 19:5. Pero también que Él exigió la primicia, ¿verdad? Según Éxodo 23:19. Pero también pudimos ver que Dios hizo de los dos pueblos un solo, según Efesios capítulo 2, versículo 14. Pero saben que también nosotros fuimos creados ¿para qué? Para la alabanza de su nombre, según Efesios 1, capítulo 6 y versículo 2. Entonces, amados hermanos, fuimos creados para esto. Entonces, a Dios realmente hay que buscarlo. Pero no solo hay que buscarlo, sino también ponerlo en primer lugar, hacer la voluntad de Él, entender que Él merece la primicia, que Él merece lo primero de mi vida, ya sea en lo que sea. He oído de hermanos decir, en cuanto a las ofrendas, los primeros días de la semana,
si tienen 2 billetes y de los 2 van a ofrendar uno, escogen el billete mejor, más nuevo. Tienen el mismo valor, ¿verdad? Perfecto. Pero esto indica de que yo escojo lo mejor, lo más bonito, lo que más agrada para el Señor. Y es bueno hacer esto, porque cuando hacemos esto, entendemos que tenemos a Dios como primicia. Entonces, amados hermanos, entender parte. No solo lo busquemos, sino hagamos un compromiso. He hablado mucho acerca del compromiso, porque entiendo, hermanos, que cuando el hombre de Dios se compromete con algo, cumple. Que cuando el hombre de Dios da su palabra, la cumple. Y algo es, hermano, que el inconverso tiene esto por sabido más que nosotros. ¿Sabía esto? Diga usted una palabra que no sea pecado, pero que ellos entiendan que no está acorde con un cristiano. Inmediatamente dicen, ¿y tú no eres cristiano? Entonces, cuando usted dice una palabra y no cumple, el inconverso, yo puedo entenderlo. Varón Darío hace un compromiso conmigo. Ay, varón, discúlpeme que no pude venir. Yo lo entiendo. Pero con un inconverso, mire, pero usted no es cristiano y es tan irresponsable. Entonces, yo entiendo que si usted hace un compromiso con un hombre y cumple, con Dios debe ser mayor. Saben que ahora quizás no vemos la consecuencia per se en el momento, pero sepan, hermano, que la consecuencia de la irresponsabilidad de no poner a Dios en primer lugar vendrás en el día del juicio, y si viene ese día es para perdición. Así que, amados hermanos, la victoria del hombre está en darle lugar a Dios. El triunfo del cristiano, darle el primer lugar. Pero el triunfo del inconverso es poner su vida en las manos de Dios. Si algún amigo en esta mañana quiere entregar su vida al Señor, sepa que Dios le ama y que entregó a Cristo a morir por usted y que quiere salvar su alma. Entréguese al Señor y ponga a Dios en primer lugar. Dios les bendiga, amados hermanos. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo.